porque la letra es una letra significativa. Somos ayudados. 368. La palabra momento es muy rica. Hay en física una explicación del momento, como cuando nos echamos a las fuerzas y cuando alguien dice ya, y ahí está, el momento de fuerza. Hay un momento en la prueba, hay un momento en el gozo, hay un momento en la vida que podemos tener de crisis, pero en cada momento, no importan circunstancias, no importan situaciones, Dios está con nosotros. Y voy a suplicar que abramos la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 26. Isaías 26. Quisiera que el eje en que podamos analizar el capítulo sea el verso 3, como eje de Isaías 26. Isaías 26, porque el verso 3, que estoy proponiendo como eje de lectura, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Leamos el capítulo. Cántico de confianza en la protección de Jehová. Oh, cuán dulce fiar en Cristo. En aquel día cantarán ese cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros.
y ante muro, abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin. Y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos. Fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto. Dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Confiemos en la protección del Señor, porque Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él, porque ha confiado en Él. En esta noche vamos a meditar sobre una pregunta: ¿cómo está nuestra esperanza en Dios? Como que inquiriera, preguntara: ¿tiene esperanza? Y usted me diga: sí, tengo esperanza. ¿Y cómo está
su esperanza en Dios. Y si la compartimos, ¿y cómo está nuestra esperanza en Dios? Y para meditar en esta pregunta, yo quisiera hacer algunas observaciones, particularmente basándome en ese verso que hemos leído en Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Y como la palabra pensamiento es el centro de este eje, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, vamos a pensar sobre el pensamiento. Hoy le hacía una observación a alguien que me entregó un sermón y le dije: qué bien que usted, con lo que comenzó, concluyó. Una observación de estilo y por otro lado lógica y por otro lado teológica. Y le observé una buena música que comienza en do, termina en do, en sol termina en sol, en fa termina en fa, porque hay un orden tanto en lo discursivo como en lo musical. Hoy en el boletín tuvimos un soneto de alguien que se dedica a escribir verso libre y sin embargo nos obsequia con un soneto en donde tienen que haber definitivamente 14 versos, 4 de ellos en la primera estrofa, otros 4 en la segunda estrofa, 3 en la tercera y 3 en la cuarta, en lo que se conoce con el nombre de estrambote. ¿Por qué? Porque el soneto tiene reglas y podría ser un endecasílabo que tiene 11 sílabas, o podría ser un alejandrino que tiene 14 sílabas, pero las sílabas, los versos y la rima son obligadas. Y quien tiene que escribir un soneto tiene que pensarlo para poner en orden los versos, para poner en orden las sílabas, para poner en orden la rima, y tiene una capacidad extraordinaria, tiene la capacidad también de poner en orden el ritmo y las caídas en el soneto. Pensar es algo serio, severo. No importa si estamos en un discurso, no importa si estamos en una obra musical, no importa si estamos en una obra poética, pensar es así. Cuando nosotros pensamos en el pensar, y a usted le dicen: ¿qué es pensar? Y usted podría, si ya tiene algún conocimiento de lógica, decir: ya no me agarraron. Yo aprendí en lógica formal que el concepto es la idea más simple de una cosa. ¿Este es un lapicero? Bueno, si es un lapicero, pues el concepto que tengo es de un lapicero, la idea más simple. Lapicero es el término, la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a pensar, voy a poner en orden mis conceptos
A lo mejor podría ser de particular a general, o con determinado tipo de categorías y clasificaciones que se tengan. Y yo digo, yo ya enseñéme a pensar, sé poner en orden mis ideas. Pero cuando yo me doy cuenta que las palabras están con cosas determinadas, digo, este es un libro, a lo mejor conocen que es un himnario, este es otro libro, a lo mejor conocen que es la Biblia, y es un boletín, se dan cuenta que esto tiene un sonido, este otro, y este otro. Entonces ya no solamente voy a pensar sobre ideas, sino voy a pensar sobre la imagen que tengo de esto. Y me di cuenta que era un libro, otro libro, un papel. Ya no me agarran, ya sé yo que pensar no solamente es poner en orden ideas, es también poner en orden imágenes. Pero las imágenes son precisamente de cosas que yo puedo ver, percibir con mis sentidos. Entonces ya pensar se me va complicando. No solamente es poner en orden ideas, en orden imágenes, en orden cosas. Me estoy percatando que el pensar es toda una ciencia, tiene sus reglas y sus criterios de verificación para ver que no confunda las ideas con las imágenes, con las cosas. Voy a distinguirlas y voy a hacer diferencia entre ellas. Si ya hemos aprendido un poco eso, a lo mejor podemos meternos para percatarnos qué quiere decir el Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces a Dios le importa mi pensamiento. ¿Cuál? ¿El de mis ideas? ¿Cuál? ¿El de mis imágenes? ¿Cuál? El de las cosas que percibo. Y ya comienzo a darme cuenta que es importante aprender a pensar, que el pensamiento es todo un mundo que debo de atender. Y cuando me percato que el ordenar ideas, imágenes y cosas que percibimos requieren para Dios estar ordenadas desde Él, porque dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mi pensamiento ha de tener el criterio de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Que de la realidad de Dios he de pensar la realidad del mundo. Cuando yo persevero desde Dios para ver al mundo, voy a tener paz. Yo la quiero. Y yo quiero construir esa paz, sabiendo que allí hay promesa de parte de Dios, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él. ¿Han estado pensando conmigo? Ya la hicimos. Porque si no han estado pensando conmigo, han estado así, miren. Eso se llama inanición. No hay movimiento. No hay movimiento. Van a estar como el pastor que está viejito. Ya no se puede ni mover. Cuidado, porque puedo correr con ustedes. No estamos en inanición. Porque o estamos moviéndonos con nuestro pensamiento,
o nos vamos a estar muriendo de inanición. Y esto hay que atenderlo. Porque cada vez que decimos, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, ¿usted cree eso? Creo en Dios Padre. Ah, creador. El Padre creador me hizo a su imagen. Ah, entonces es creativo. Usted es creativo y no me diga que lo crió Dios. Porque si me hizo a mi imagen, a la imagen suya, yo voy a ser creativo. Entonces, mi pensamiento ha de ser creativo, porque desde Dios, desde la realidad de Dios, he de ver creativamente la realidad del mundo. Pero es más, cuando el apóstol dice que nosotros tenemos, ya no digo el pensar, ya no digo el pensamiento, la mente de Cristo. Cristo. Acabamos de cantar algo, ¿verdad? De que Cristo nos redime. Cristo es Dios redimiendo al mundo. Entonces no solamente tengo que ser creativo porque Dios es creador, sino en el espíritu de Jesucristo voy a tener un espíritu redentor. Y mi pensamiento ha de ser redentor. Y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera creativamente, en ti persevera redentoramente. Y cuando es en el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, creativo y redentor, santificando todo lo que está a su alrededor, nos mueve para un pensamiento también santificador. Llega usted a su casa hoy, ¿y qué aprendiste, mijo? Que tengo que ser creativo, papá, ¿qué crees? Que mi pensamiento ha de ser, permítame la expresión, redentivo, papá, ¿qué crees? Voy a redimir el tiempo, así voy a comenzarlo. Que todas las relaciones en las que yo me mueva van a ser santificantes. Y su papá le va a decir, óyeme, mijo, pero qué interesante. Sí, es que voy a aprender a pensar más allá de las ideas, más allá de la imaginación, más allá de las cosas. Me importa pensar desde la realidad de Dios, la realidad del mundo, creativamente, redentoramente, santificadoramente. Entonces la pregunta que nos traemos, ¿cómo está nuestra esperanza en Dios? Está funcionando, pastor, está funcionando. Porque en Él estoy esperando y Él me está permitiendo ser creativo. En Él estoy esperando y Él me está permitiendo redimir el tiempo. En Él estoy esperando y Él me está permitiendo santificar mi tiempo y mis relaciones. Pastor, ¿voy bien? Sí, va bien. A la pregunta, ¿cómo está nuestra esperanza en Dios? Podemos contestar de esta manera. Y por eso es que cabe examinar, por un lado, cuánto pensamos en Dios, en quién vivimos. Cuánto pensamos en Dios, en quien vivimos, nos movemos y somos. ¿Cuánto pensamos en Dios? Porque allí podríamos decir cómo está nuestra esperanza en Él, porque en Él vivimos. Ahí podríamos contestar cómo está nuestra esperanza en Él, porque en Él nos movemos. Ahí podríamos contestar cómo está nuestra esperanza en Él, porque en Él somos. O podríamos, como les decía, percatarnos si nuestro pensamiento se está muriendo de inanición. Pero yo no quiero ni pensar, pastor. Ni pensar. ¿Cómo advertir por el otro lado que la inanición del pensamiento es una de las fuentes más fructíferas? La inanición, fuente fructífera, sí, para el agotamiento. Una de las fuentes más fructíferas, sí,
para el debilitamiento de la vida de un cristiano. Ya no es creativo, ya no es redentor, ya no es santificador, comienza a debilitarse, a atrofiarse. Y hay que entender que como Padre nos ha concedido el pensamiento, con todas las imágenes que allí nos permite capturar, como un don maravilloso que hemos de dedicarlo completamente para honrarle. Él nos ha dado ese pensamiento, esa capacidad. Hemos de cultivarla, tener toda una cultura en nuestro pensamiento. Y como hijos hemos recibido el criterio de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué interesante. Si ustedes ven, cuando Pablo está escribiendo esta expresión, lo está haciendo a los hermanos de Corinto, los griegos. 2 Corintios 10:5. ¡Ay, los griegos! ¿Ah? Hemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cómo está nuestra esperanza en Dios cuando todo pensamiento lo llevamos cautivo a Jesucristo? En la espera, ¿qué está resultando? Y como espíritu hemos de atender en qué medida hemos estado cultivando el pensamiento, aprendiendo a asociar las ideas dignas de su gracia, todo lo noble, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad, porque si a algo nos enseña Dios a través de su palabra es a pensar, asociando lo digno, apreciando lo noble, apreciando lo que es de buen nombre. ¿Cómo está nuestra esperanza en Dios? ¿Está dignamente asociando estas ideas, estas imágenes, estas cosas, este espíritu creativo, este espíritu redentor, este espíritu santificador? Ahora, no me digan que nunca han usado el pensamiento, porque si nunca hemos usado nuestro pensamiento, mucho menos para presentarnos delante de Dios, hemos de empezar ya. Hoy mismo. Porque no tiene ningún caso esperar que Dios venga y nosotros queramos poner nuestro pensamiento lejos de Él. Al contrario, hemos de poner nuestro pensamiento lejos de los ídolos que quieran ofuscarnos. Hemos de poner nuestro pensamiento lejos de lo que nos distraiga para ser estructurados en Él. Y si hemos llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, en donde como Cristo obedeció, nosotros también estamos obedeciendo, será una de las más grandes posesiones de nuestra fe cuando llegue el momento de la prueba. Porque teniendo yo bien sintonizado todo mi pensamiento en Él, se cumplirá la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti persevera, porque en ti ha confiado. Allí nuestra fe y nuestro espíritu van a trabajar unidos, y hay que aprender a asociar estas ideas dignas de Dios con todo lo que acontece en la naturaleza. Estas ideas las hemos de asociar con Dios a la salida del sol. Dios creó eso. A la puesta del sol, Dios creó eso. En el cenit, al mediodía, Dios nos lo está permitiendo en todas las circunstancias, todas las estaciones del año. Nuestro pensamiento debe tener como punto de referencia a Dios en todas sus manifestaciones, de modo que todas las imágenes que hayan en Él nunca estén a merced de nuestros impulsos. Porque podría ser que nuestra mente, nuestra imaginación se llene de cosas que muevan nuestro impulso,
por no decir nuestro antojo, no. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento está en ti y en ti confía. Él nos guarda en paz porque no ando con mi impulso, no ando con mi antojo, no ando con lo que quiero, sino con lo que Él pone para mí, para servirle. Hay que recordar. Él nos guarda en paz porque no ando con mi impulso, no ando con mi antojo, no ando con lo que quiero, sino con lo que Él pone para mí, para servirle. Hay que recordar que pertenecemos al Dios a quien servimos. Hemos de estimular nuestra memoria con los recuerdos de Dios. Y nuestro amor por Él aumentará. ¿Qué recuerdas de Dios? ¿Qué recuerdas? A ver, déjenme pensar. Yo recuerdo de mi pastor cuando me regañaba. ¿Ah? Uy, me hace mucho bien. Yo recuerdo de mi pastor cuando me decía, levante. Me agarraba acá. Sí, porque si yo quería estar ahí, levante, levante. Era muy interesante. Yo recuerdo de mi pastor cuando me decía, luego de adorar tengo un sentido de gozo. Lo recuerdo de mi pastor. Estoy hablándole de una persona. ¿Y con qué cariño lo recuerdo? ¿Qué recuerdo de Dios? ¿Quieren que les cuente una cosa que recuerdo de Dios? Muy rara. Figúrense ustedes que una vez el pastor no se portó muy bien en el campo deportivo y tuve yo que recibir la noticia de que había perdido la beca en la escuela, porque yo era becado y fue un sufrimiento muy grande. Entonces un viernes en la noche yo llegué a la Unión de Jóvenes, era la Unión de Jóvenes, y le dije a todos los muchachos que me iba para León, a una ciudad, porque ya no iba a seguir en el colegio, ¿no? Ya, no dije las razones, porque pues no podía, me daba vergüenza. Ahorita casi me da vergüenza porque, pues, no está bien que ustedes sepan que yo no me porté bien, pero recuerdo que atrás, estoy hablándoles de Dios, atrás de la Unión estaba el director del colegio, se llamaba Lloyd E. Weiss, un hombre que no se reía nunca, a duras penas se reía. Y recuerdo yo que luego que salí de la Unión me llamó y entonces me dice, quiero verlo en mi oficina. Ver en la oficina del director era un problema un poco serio, ¿no? Y le digo, sí, Mr. Weiss, yo llego. Ya me citó y cuando llego yo, él era muy bravo. ¿Ah? Y me dice, ¿usted sabe por qué está expulsado del colegio? Le digo, sí, Mr. Weiss, sí sé. Y comenzó a leerme la cartilla, como él la sabía leer, y le digo yo, sí, señor, sí, señor, sí, señor. ¿Y usted sabe que perdió la beca porque usted se portó mal? Y le dije, sí, señor, lo recuerdo. ¿Eh? Estoy hablándole de Dios, aunque le estoy contando lo de Mr. Weiss. Duro como una roca. Y cuando ya yo me sentía todo, dice, yo no le puedo dar la beca porque sería sentar un precedente difícil en el colegio. Usted ya la perdió. Pero una cosa sí puedo hacer, me dice. Yo lo puedo becar a usted. Aquí me tienen por eso. Porque que Dios haya movido el corazón de Mr. Weiss era la maravilla más grande. Pues me becó Mr. Weiss. Yo terminé mi colegio becado de su propia bolsa, ¿verdad? Entonces yo pensé, bueno, ¿qué se trae Dios conmigo? Allí fue donde tardó. Yo recuerdo que Dios me dio la oportunidad de terminar mi bachillerato y olvidarme del derecho que yo quería estudiar
y decirle, bueno, aquí estoy, tranquilo. Yo recuerdo eso de Dios. Lo recuerdo en aquel gesto. Y el señor Lloyd Wise murió después de que me fue a escuchar predicar en determinado lugar en Pittsburgh, donde yo estaba hablando a toda una enorme convención que se llama la American Baptist Convention, y él justamente de allí le dio un infarto. Pero se fue con el gusto de que yo era un siervo de Dios, y gloria a su nombre. Yo no sé qué experiencia tengan ustedes, cómo pueden recordar a Dios. Con un gesto de su papá, de su mamá, de un tío, de una tía, de un maestro, de lo más duro que se puedan imaginar. Pero una cosa sí sé: cuando nuestros pensamientos tienen estos recuerdos en Dios, se fortalece en nosotros. ¿Hasta dónde hemos conocido a Dios que podamos tener un recuerdo vivo de Dios? Ustedes conocen cuando hace unos días, unos años, yo tuve 5 vértebras quebradas, ¿recuerdan? 5 vértebras de esta columna, que me moría, que quedaba inválido, muchas cosas. Miren, ¿se imaginan ustedes lo que es poder saltar? Que Dios me haya hecho todas estas verdades. No me voy a poner a contar todos los elementos de testimonio. Lo que yo quiero hacer ver es que la imaginación, el pensamiento, se ha llenar de los recuerdos de Dios, por Dios. Traigamos a la memoria los recuerdos de Dios. Aprendamos a pensar en el Dios que nos creó, en el Dios que nos redimió, en el Dios que nos santificó, en el Dios que nos ha librado de tantas y de tantas maneras. ¿Cómo está nuestra esperanza en Dios? ¿Cómo está nuestra esperanza en Dios? ¿Cómo se ha estructurado nuestra esperanza en Dios? ¿Por qué queremos doblarnos ante un Dios que nos ha sostenido de tal manera? Ojalá aprender a pensar fuera a poner en orden las ideas. Soy un doctor. En orden las imágenes, adelante. En orden las cosas, adelante. Pero tener a Dios como nuestro criterio de verificación última para que la realidad total del mundo se estructure en Él. ¿Por qué estamos aquí? Cuando estamos aquí en virtud de que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, a la pregunta, ¿cómo está nuestra esperanza en Dios? Podríamos decir, fortalecida, pastor. Porque a mí también me ha hablado, a mí me ha tocado, a mí me ha sanado, a mí me ha ayudado, a mí. ¿Por qué? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento se estructura en ti, espera en ti y en ti persevera. Vamos disfrutando de repetir gozosos en la esperanza. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque te ha experimentado, porque en ti ha confiado. Amén. Te veo en tu trono de justicia y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte.
veo en tu trono de justicia, y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme: te amo a ti. Te veo en tu trono de justicia, y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte. Te veo en tu trono de justicia, y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón aquí, Señor, al decirme: porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia, Señor Jesús, y escuchar latir tu corazón al decirme: te amo, porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón aquí, Señor, al decirme: te Vamos a cantar con esa convicción que conocemos a Dios y, por lo tanto, donde quiera que cantamos a este ritmo. Alegres, contentos, felices. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos cantando a Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ver.
compartir el Evangelio. Primero, porque no lo sabemos. Segundo, porque creemos que la persona, o conocemos a la persona que es dura como roca. Este canto dice que no hay un solo corazón que nos pueda transformar. No hay un solo corazón que el Señor lo pueda suavizar. Con esa convicción vamos a seguir adelante compartiendo y viviendo el Evangelio con el Señor Jesucristo. Vamos a cantar. En el coro entramos todos, por favor, ¿sí?